Hola a todos, hoy os quiero traer un tutorial que ya hemos visto en un paso a paso fotográfico, pero esta vez quiero hacerlo en videotutorial, por si alguna de vosotros o vosotras no entendisteis bien por el tema, me comentabais de que estaba hecho en un pantalón negro y a lo mejor podía haber alguna dificultad de entendimiento, entonces he decidido repetirlo con vídeo. Aquí podéis ver cómo ensanché en su momento el pantalón en uno de los lados. Bueno, pues hoy vamos a hacer paso a paso el otro lado del pantalón. Ya sabéis que yo soy bastante partidaria de ensanchar por los laterales en lugar de tocar el tiro trasero. El tiro trasero me parece una zona que no debería nunca de tocarse, sobre todo en vaqueros, ya que llevan un pespunte de fábrica muy perfecto y hacerlo a mano es más complicado. Y además, la costura del tiro, el dibujo que tiene el patrón, tal y como viene, yo personalmente pienso que no deberíamos de modificar esa curva. Por tanto, siempre cuando me planteo un arreglo, tanto para estrechar como para ensanchar, prefiero hacerlo por los laterales, ¿vale? Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el paso a paso de cómo ensanchar. Como os decía, este lado ya lo tenemos y ahora vamos a hacer paso a paso este otro. Entonces, quiero comentaros que yo me ayudo, como os decía en el que hice fotográfico, de un tejido extra. Cuando elijo un tejido extra, intento que sea una tela similar a la del pantalón, o por el contrario, si no puedo encontrar una tela similar, que contraste y quede un contraste bonito. O sea, siempre que hacemos un arreglo, tenemos que intentar que no nos quede un salir del paso, sino que sea algo pues que veamos que vamos a tener éxito, porque lógicamente se pierde un tiempo y es para que después llevemos a justo la prenda. Entonces, en este caso, como el tejido se trata de un pantalón 5 bolsillos y es tejido satén, pues he buscado una loneta también tipo satén. No es exactamente igual, pero vamos, la verdad es que no queda nada mal, es un poquito más mate, pero queda bien. Entonces, lo que hacemos es descoser el lateral. En este caso yo ya he empezado a descoserlo. Podemos coser un poco más de lo que supone la cuña, porque así siempre podemos hacer el límite de la cuña un poquito mejor si sobrepasamos ese tope de costura. Y además descoseremos también la parte de cintura que vamos a suprimir, porque lógicamente como queremos ensanchar la cintura, con la cintura original no podemos contar. O sea, tenemos que contar con el tejido extra para hacer una cinturilla nueva, para que no tengamos problema de centímetros. Entonces, además, como podéis ver, de los laterales podemos también sacar un poquito de tejido. Entonces, la cintura original nos queda de juguete. Nada, tenemos que suprimirla. Pero eso sí, es importante descoserla, desplancharla y guardarla, porque de esa cinturilla original, que es el mismo tejido de todo el pantalón, vamos a hacer la cuña lateral. ¿Por qué la hacemos de este mismo tejido del pantalón y no recurrimos al tejido extra? Pues porque en un momento dado la cinturilla, si llevamos una camiseta o llevamos un jersey por fuera, no se va a ver. Pero la cuña sí. Entonces es mejor unificar el pantalón en las zonas más visibles y que sea todo el mismo tejido, y que la cinturilla, pues bueno, si tenemos que recurrir a un tejido extra tampoco pasa nada. Nos va a quedar bien porque, como hemos dicho, hemos buscado un tejido adecuado, pero no... La verdad es que el lateral sea de la misma tela unifica y es mejor idea. Entonces, como decimos, yo este trozo me sobró de la cinturilla que ya hice en el tutorial que os enseñé las semanas pasadas. Entonces yo ya lo desplanché y ya lo reservé para hacer esta otra cuña. Entonces, ahora simplemente lo que tengo que hacer es terminar de descoser el resto de cinturilla y ponerme manos a la obra. Bueno, pues ahora ya hemos descosido la cinturilla trasera. ¿Veis? La parte porque esta es la parte que ya tenía hecha. Bueno, pues la parte que todavía me queda original la he descosido. La tengo aquí. Y también he descosido la parte que voy a eliminar de la cinturilla delantera. La cinturilla delantera,
Como veis aquí he hecho un añadido y he colocado la cinturilla extra. Bueno, pues en este caso lo que tengo que hacer es tenerla en cuenta, el lado ya hecho, para calcular el otro lado. Por ejemplo, de este lado pues son unos 10 centímetros, bueno, pues de este lado dejo también unos 10 centímetros. Cortaremos 11 para que nos dé para la costura, ¿vale? Dejar 1 centímetro de costura es lo que debemos hacer. Lo cortamos y ya está lista la cinturilla antigua para recibir la que vamos a ir preparando ahora de tejido extra. Como veis, ahora tenemos que empezar a coser. Para empezar, lo que vamos a solucionar antes de la cinturilla va a ser el lateral. Entonces, damos la vuelta al pantalón. Tenemos el lateral ya descosido y desplanchado, porque es muy importante en los arreglos desplanchar para eliminar cualquier señal del pespunte antiguo. Y entonces cogemos el trozo que habíamos reservado de la cinturilla antigua, ya desplanchado, y vamos a hacer la cuña. Para hacerla, ¿qué nos va a venir bien? Bueno, pues necesitamos, en este caso por ejemplo, la cinturilla antigua tenía un poco de forma, es un poco curvada, entonces tenemos que intentar que nos quede un poco el hilo recto. Es un poco complicado, pero bueno, todo se puede conseguir. Es cuestión de coger, por ejemplo, una regla o directamente el metro, un poquito de jaboncillo y dibujar. En este caso lo voy a hacer por el derecho porque por detrás hay una entretela que no me dejaría ver este tipo de jaboncillo. Es muy sencillo, nada, hacemos unas pequeñas rectas de este modo. Y llegaremos justo hasta donde estaba la antigua costura de la cinturilla. De este modo habremos ganado unos 4 centímetros, que es lo que podremos darle de más a nuestra cinturilla nueva. Tener en cuenta que son 4 centímetros por un lateral y otros 4 por el otro. En total vamos a ganar 8 centímetros. Esto hace que nuestro pantalón se convierta en otra talla totalmente diferente. Podéis tener en cuenta lo que os falta con el pantalón que tenéis y podéis hacer ahí el cálculo, y si no necesitáis 4 centímetros, que necesitáis 2, pues tener en cuenta que la cuña hay que hacerla más estrecha. Esto calcularlo antes de ponernos manos a la obra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir colocándola con alfileres la cuña al pantalón, en el lateral. Entonces colocaremos alfileres de modo perpendicular a la costura y entonces vamos a ir colocando. Si queremos podemos sobresalir un poquito la costura que hemos desplanchado, si nos lo permite pues podemos sobresalir un poco y así ganar un poco más. Todo en función de vuestras necesidades. Yo os aconsejo que primero cosáis un lateral y luego ya cosemos el otro, ¿de acuerdo? Paso a paso. Vamos allá. Ahora lo que vamos a hacer es intentar ya en la misma costura llevarnos el otro lateral y a la vez bajar un poquito hacia abajo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, hemos descosido un poquito más de la pernera y entonces ahora coseremos todo de un tirón con la otra costura del lateral. Vamos allá. Lo prepararemos con alfileres, como veis, los colocamos perpendicularmente a la costura y cuando lleguemos a la cuña pues hacemos también lo mismo, abriendo un poquito la costura. Es muy sencillo, ya veréis como simplemente cuando os pongáis a ello os saldrá natural. Ponemos los alfileres necesarios
Miramos un poco cómo nos va quedando por el otro lado. Vemos que hemos ido por las marcas que habíamos marcado. Así que ya solamente es cuestión de coser. De coser esa costura que bajará un poquito hacia la pernera. Vamos allá. Ahora ya, ya tenemos cosidos los dos laterales y ya en función de lo que vosotros dispongáis, si tenéis una máquina zigzag podéis hacer el sobrehilado, porque ahora recortaríamos las costuras y haríamos un sobrehilado. Entonces podéis hacerlo con zigzag con la máquina o si queréis con remalladora, lo que tengáis a mano, ¿de acuerdo? Pero lo importante es rematar bien estas costuras. Entonces para ello lo que haremos, lo que decimos, si lo vais a pasar por la remalladora, pues directamente lo cortaremos con ella. Y si no, lo cortamos previamente y lo pasamos con un zigzag. Es muy sencillo, como veis. Cortaremos ya, ahora sí que cortaremos la cuña, que hasta ahora la teníamos sin cortar. Dejamos un poquito de costura, pues 1 centímetro así. Y como os comentaba, sobrehilamos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, ahora tenemos ya cosidas los laterales del pantalón. Como veis, yo sí lo he remallado porque la verdad es que soy bastante asidua a la remalladora. Eso ya en función de vuestras posibilidades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos exclusivamente a la cinturilla. A la cinturilla que vamos a crear para nuestro pantalón. Porque hemos tenido que desechar la original porque queríamos que fuera más amplia. Entonces, en base a la antigua cinturilla, como podéis ver, he cortado 2 piezas que formarán una nueva. En función de la tela que elijáis, deberéis de entretelarla. Yo en mi caso, como es una tela que tiene bastante cuerpo y es un cuerpo similar al que tiene la original, no la he entretelado. Esto ya en función también de la tela que utilicéis. Entonces, vamos allá. Lo que hemos hecho es contar con la cinturilla original y darle los centímetros extra que hemos podido ganar con la cuña. Entonces, como hemos comentado anteriormente, como máximo, en este caso, teniendo en cuenta el tejido extra que podía contar con la cinturilla, he ganado 4 centímetros. Entonces, le he dado 6 extra. Los 4 más 1 a cada lado para tener la costura que nos permita unir a la costura del pantalón. Y otro más también por aquí, por este lado, para que también lo unamos con toda tranquilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unir la cinturilla por la parte superior, ponemos alfileres y vamos a trabajarla de momento independientemente del pantalón. Entonces, con estos alfileres perpendiculares a la costura, vamos a asegurarnos de pasar por aquí un pespunte. Vamos allá. Una vez que tenemos cosida esa costura superior, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, fijarnos mucho en cómo han cosido el pantalón original, porque él nos dará las claves de cómo debemos crear la parte de costura que estamos haciendo nueva. En este caso yo me fijo que tiene por el interior una pestaña. Bueno, pues yo también voy a pasar una pestaña. Entonces cogeré lo que va a ser mi cinturilla y para el lado interior de esta pasaré un pespunte a canto, que es lo que yo llamo pestaña. Vamos allá. Bueno, una vez que hemos pasado el pespunte a canto, lo que vamos a hacer
ahora que ya tenemos preparada la cinturilla, es unirla al pantalón. Primero descosemos quizá un poquito más la cinturilla del delantero y ponemos derecho con derecho, que esté muy bien unida a la parte central, donde hemos dicho que hemos pasado el pespunte de pestaña, y podéis hilvanar o, como en este caso, poner alfileres. En este caso yo casi os recomendaría, como es una costura de poco recorrido, que paséis un hilván. Ya sabéis que yo enseguida pongo los alfileres, pero la verdad que en este caso os recomiendo que pongáis un hilván. Y ahora simplemente pues pasamos un pespunte. Ahora que tenemos el hilván, podemos ya unir a la parte trasera, que es donde lo había dejado en el anterior tutorial. En este caso os daréis cuenta pues que ya empezamos a unificar lo que es la cinturilla, ya son las telas del mismo material. Vamos a hacerlo también dejando 1 centímetro de costura. Y colocando, eso sí, para que nos quede muy perfecto, un alfiler justo en la unión de las dos costuras, para que cuando pasemos el pespunte nos queden las dos costuras a la par. De nuevo, si queréis, podéis pasar un pespunte, o un hilván, perdón, o directamente solamente los alfileres, como queráis. Como veis, hemos unido las dos cinturillas de la parte de atrás y ahora vamos a coserlas. Ya la hemos cosido, ya están unidas y ahora lo que nos queda es coserlo al pantalón, la nueva cintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cosiendo primero el lado exterior de la cinturilla a la parte superior del pantalón. Por el revés, vamos uniendo esas dos partes. Con alfileres. Y una vez unido con alfileres lo vamos a coser a máquina. Ahora haremos un doble que iguale la cinturilla con la que ya teníamos hecha y con la original, ¿de acuerdo? Doblamos un poquito hacia el interior, lo ponemos con alfileres y pasamos un pespunte a máquina. Una vez pasado el pespunte a máquina interior y haberlo dejado todo igualado, lo que vamos a hacer es pasarlo por el exterior, también un pespunte, para unificar lo que es la parte superior del pantalón, llevarla hacia arriba y cogerla y unirla esta vez un poco más con la cinturilla. Vamos allá. Solamente nos quedará ponerle las persillas a la cinturilla. Entonces, le damos la vuelta al pantalón y, como siempre, nos fijamos dónde estaban colocadas originalmente. Yo, por ejemplo, tenía una en la parte central
de la cinturilla. Entonces lo que debemos hacer es colocarla. Generalmente se colocan, están cosidas con tupidos puntos zigzag. Se utiliza la misma puntada que la puntada de ojal, ¿de acuerdo? Entonces simplemente ponemos un alfiler sobre ella y la cinturilla y nos disponemos a hacerlo. Como os decía, colocamos la puntada de ojal y ya tenemos nuestra nueva cinturilla. Como veis, queda muy unificada el pantalón, perfectamente cosida y listo para usar de nuevo. A ver qué os parece, si os animáis a hacerlo.